Hola niños de grado cuarto, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de ciencias sociales. El día de hoy vamos a hablar del gobierno nacional y también vamos a seguir hablando de la democracia. Al nosotros ser un país democrático tenemos algunas ventajas, pero ¿cuáles son esas ventajas? Por ejemplo, elegimos a nuestros representantes por medio del voto. Es decir, elegimos aquellas personas que queremos que nos dirijan, así como ustedes votan por su personero estudiantil. Votan por aquella persona que ustedes quieren que los dirija y los represente como estudiantes. Nosotros, cuando cumplimos 18 años, también votamos por aquellas personas que queremos que nos representen. También, dentro de las ventajas de la democracia, por ejemplo, tenemos el derecho a revocar el mandato. Cuando una de estas personas que nosotros elegimos no cumple con su plan de gobierno, podemos quitarle el mandato, revocarle el mandato. Gracias a la democracia, todos los ciudadanos podemos contar con unos derechos, lo que antes no sucedía. Recuerden que ya habíamos hablado que en otras épocas no teníamos los mismos derechos, ni siquiera existían los derechos. Ahora, dentro de la democracia también hay una gran ventaja, que es que los gobernantes deben tomar las diferentes decisiones pensando en todo el pueblo, no solamente en el bien común de ellos. Pero cuando nosotros elegimos a nuestros gobernantes, debemos saber a quién elegimos y cómo está organizado nuestro país para poderlos elegir. Así que dentro de la democracia, nosotros como ciudadanos en nuestro país, que se llama Colombia, elegimos a esa persona para que lo gobierne, que es al presidente. Nosotros elegimos al presidente por medio del voto popular y esta personita dura en este cargo 4 años. En la actualidad, nuestro presidente se llama Iván Duque. Recordemos que él ha sido elegido por voto popular durante 4 años. ¿Qué significa voto popular? Que entre todos los ciudadanos fuimos los que lo elegimos. Él tiene unas personas que lo ayudan a gobernar, que lo ayudan a que funcione ese plan de gobierno que él prometió. Recordemos, por ejemplo, que ustedes eligen a un personero, ¿cierto? A un representante de estudiantes. ¿Por qué? Porque él les da unas propuestas, un plan de gobierno. Lo mismo pasa con el presidente. Él presenta un plan de gobierno a los ciudadanos, pero tiene unas personas que lo ayudan a ejecutar ese plan de gobierno. Por ejemplo, el vicepresidente. El vicepresidente es la persona que puede reemplazar al presidente. Por ejemplo, digamos que el presidente se pudo enfermar y que hay algún asunto importante el cual debe hacerse cargo. Entonces, quien se hace cargo es el vicepresidente. O, por ejemplo, una reunión muy importante con otros países o con otros mandatarios de otros países. Entonces, el vicepresidente puede ir a esa reunión. Recordemos que la función principal del presidente es proteger los derechos de los colombianos, es decir, mirar aquellas cosas que puede hacer para que los colombianos tengan sus derechos. Como decir, el personero. La principal función del personero es velar por los derechos de los estudiantes. Aquí el presidente, su función principal es velar por los derechos de todos los colombianos. Como les decía, él tiene unas personas que lo ayudan a ejecutar ese plan de gobierno y esas personas se llaman ministros. El presidente tiene 15, más o menos 15 personas que lo ayudan a ejecutar ese plan de gobierno. Aquí miramos algunas personas que lo han ayudado. Hay algunos que ya se han retirado o los ha cambiado,
Pero lo que más nos interesa es saber cuáles son esos ministros. Entonces tenemos, por ejemplo, el ministro de Salud, que es aquella persona que ayuda para que mejore la salud en nuestro país. Entonces está pendiente de que funcionen los hospitales, que funcionen las clínicas, intenta hacer planes para que mejore la salud de los colombianos. Por ejemplo, también está el ministro de Hacienda, que es el que se encarga de ver toda esa parte económica del país, cómo se puede promover, por ejemplo, el empleo para que no haya tanta gente desempleada. Está el ministro de Vivienda, el cual se encarga de hacer programas y proyectos para que los colombianos tengan un techo donde vivir, una vivienda, un hogar. Está, por ejemplo, el ministro de Agricultura, que se encarga de hacer proyectos y programas para fortalecer el campo, para fortalecer la agricultura. Está el ministro del Medio Ambiente, el cual se encarga también de hacer proyectos o planes para mejorar, por ejemplo, los ríos de Colombia, para que hayan más árboles en nuestro país, para que las reservas naturales sigan teniendo esa parte y esa hábitat. Por ejemplo, está el ministro de Defensa, que es el que se encarga de proteger y de cuidar al país, de que no de pronto no haya grupos armados en contra de la población colombiana. Está el ministro de Transporte, que se encarga, por ejemplo, de hacer planes o proyectos para que mejore el transporte y así los colombianos pues puedan movilizarse de una manera mejor. Está el ministro del Trabajo, que es el que ayuda a que las personas o hace planes para que no haya desempleo. Está, por ejemplo, el ministro de Educación, que es el que se encarga, ministro o ministra de Educación, que se encarga de hacer planes para que cada día todos los niños puedan estudiar, para que tengan una buena calidad de educación, no solamente los niños, sino también los jóvenes. Y así, cada uno de los ministros tiene una función. Y esa función es hacer cumplir ese plan de gobierno que propuso el presidente. Como les venía diciendo, así como en su casa tienen una personita que organiza, que dice cuáles son las normas que deben haber dentro del hogar, pues en nuestro país también. Pero no solamente está el presidente el que gobierna, porque para él sería muy difícil gobernar todo el país, porque es una entidad territorial muy grande. Entonces, también tiene otras personitas que lo ayudan, que son los gobernadores. Los gobernadores también son elegidos por voto popular durante 4 años. Como nosotros tenemos 32 departamentos, pues hay 32 gobernadores. En nuestro caso, que nuestro departamento es Boyacá, nuestro gobernador se llama Ramiro Barragán. A él lo apoya la Asamblea Departamental. Entonces, las autoridades más importantes de un departamento es el gobernador y la Asamblea Departamental. Pero, ¿cuál es la función del gobernador? Primero, pues es organizar y distribuir los recursos que hay dentro del departamento. Entonces, mirar cuáles son las necesidades. Por ejemplo, si en Boyacá la necesidad más grande es la de salud, por ejemplo, que no hay hospitales, él tiene que mirar cómo puede hacer, por ejemplo, para que haya más hospitales, para poder atender a la gente que vive en su departamento. Si de pronto una gran necesidad es que la población no tiene empleo, tiene que mirar diferentes proyectos o propuestas para ver cómo puede avanzar en este aspecto para que todas las personas tengan trabajo. Entonces, él es el que da esas soluciones a los diferentes problemas que pueden presentar sus habitantes dentro del departamento. También tenemos esta entidad territorial que es el municipio. Los municipios son esas entidades territoriales que están dentro de los departamentos. En nuestro caso, nuestro municipio es Sogamoso y es dirigido por
un alcalde. Entonces, todos los municipios de Colombia son dirigidos por los alcaldes. En nuestro caso, aquí en nuestra ciudad, nuestro alcalde se llama Rigoberto Barón y también fue elegido por voto popular. Quien apoya los planes o aquellas cosas que propone el alcalde es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal es el que le da el visto bueno a esos proyectos que tiene el alcalde para mejorar ya sea la educación, la salud, el empleo, el transporte. Perdón. Entonces, el alcalde, dentro de sus funciones que tiene, es cumplir y hacer cumplir las leyes. Para poder cumplir las leyes, él tiene unas personitas que le colaboran para que los ciudadanos también cumplan las leyes, que es la Policía Nacional. Como les venía diciendo, la función de él es ordenar esos recursos económicos para que cada día mejore la calidad de vida de, por ejemplo, de los sogamoseños, ¿cierto? Él es el que representa a los sogamoseños a nivel o en el gobierno nacional. Entonces, todos los municipios tienen un alcalde. Bueno, hijitos, entonces aquí miramos cómo está dividido nuestro gobierno nacional, que gracias a la democracia nosotros podemos elegir a nuestros representantes. Dentro de ellos están el presidente, los gobernadores, los asambleístas, los alcaldes y los concejales. Entre todos ellos, miran cómo pueden mejorar la calidad de vida de nosotros los colombianos. Y todo esto es gracias a la democracia, gracias a que existe el voto popular. Bueno, muchas gracias, hijos, y ya saben que nos vemos en nuestra clase virtual. Hasta pronto.